Hoy está fatal. Está todo rodeado de incendios. Breaking news tonight, a wildfire that has been threatening the town. Me está costando hasta respirar un poco. Parece que aquí hay un camping. Oh, full, complete. Pues esto es lo que me estoy temiendo. Mientras no acampe al lado de un incendio. Buenos días desde mi campamento cerca de Gran, yo no sé qué. No sé cómo se llama el pueblo, no sé pronunciarlo. Se pronuncia Grand Prairie, o al menos eso creo. Pueblo al que casi llegué en el último episodio desde Watson Lake, en mi camino hacia Chicago. El caso es que seguimos avanzando por Canadá. Como ya os he dicho 20 veces, tengo que avanzar muy rápido. Tengo que llegar hasta Chicago en unos días y estamos muy lejos. Aún estamos a más de 3.000 kilómetros de Chicago, pero es que además no voy a ir por el camino más corto, para que podamos visitar algunos lugares, aunque mi plan va a ir regular. ¿Pero esto qué es lo que es? Así que hoy toca avanzar. Quiero visitar una de las zonas más bonitas de Canadá, o al menos eso es lo que dicen, que es una de las zonas más bonitas de Canadá. Vamos a ver si es verdad. Así que me voy a tomar café, que se está haciendo, y avanzamos. ¡Vámonos! Que hay muchos kilómetros que hacer. He dormido hoy espectacularmente bien, la verdad. Pero he dormido hasta las 9:30 de la mañana, 9 horas que me he pegado durmiendo, sin problema. Que tengo que correr, pero también tengo que descansar, bicha. Y hasta el sitio bonito este que quiero ver en Canadá, creo que estoy a 5 horas más o menos de viaje. O sea, casi 500 kilómetros otra vez. Qué grande es Canadá, ¿eh? Cosa más mala. Voy a recoger todo el tinglado y nos vamos, que se me va el día. Bueno, vámonos. Me ha gustado este camping, ¿eh? Está al lado de la carretera, lo cual no está muy bien, aunque tampoco ha habido mucho ruido. Pero lo bueno es que tiene cespecito y tenía madera ahí. Así que espectacular. Creo que el camino que me espera hasta Jasper, que es donde empieza esa zona tan bonita de Canadá que dicen, va a ser otra vez muy aburrido. Y si es así, lo vamos a pasar rápido para que no os aburráis como me voy a aburrir yo. Vale, vámonos. Pues chavales, esto es una locura, no sé qué tanto veréis. Esto está lleno de humo, pero muchísimo, o sea, me está costando hasta respirar un poco. Mirad, mirad qué locura, es que ni los árboles que están aquí al lado se ven bien. No sé qué tanto los veréis en la cámara, a lo mejor los veis hasta mejor, pero no, es una locura. Y las montañas están todas tapadas. Mirad que sin sentido, o sea, esta montaña gigante no se ve nada. Acabo de llegar a mi destino y todo mal, muy mal. Estoy en Jasper, que es una zona muy turística de aquí de Canadá, y dicen que es la zona más bonita, pero hoy está fatal. Está todo rodeado de incendios. Ya llevo un par de días viendo un montón de humo por todos lados y conforme me he ido acercando aquí, la cosa se ha puesto peor. Toda la ciudad, o todo el pueblo, porque es un pueblo, está rodeado. El sol tiene una bruma delante que no se aprecia nada, las montañas no se pueden ver y es una pena porque nada más llegar he visto ya fauna salvaje, unos ciervos que estaban por ahí y esto está lleno de animales, de lago con agua turquesa y de montañas que son increíbles y es una pena que nos tengamos que despedir de Canadá así, pero creo que no quedan muchas más opciones. Mi idea era acampar por aquí, no quedarme en el pueblo porque este pueblo es muy turístico, súper caro, pero bueno, hay una carretera que va hacia el sur que dicen que es espectacular
pero no sé si voy a poder acampar o no porque el tiempo está muy mal. O sea, el humo hasta molesta respirarlo. Y es que los incendios forestales en Canadá este año están muy mal. Este pueblo ya sufrió un incendio forestal del que he podido ver parte de la vegetación quemada cuando he llegado también, y creo que incluso se quemó parte del pueblo. No sé, una pena lo de los incendios. Este verano en España también ha sido una buena ruina. Voy a avanzar a ver qué es lo que puedo ver y a ver qué hago con mi vida, porque no sé, si acamparé, no acamparé, no tengo nada claro. Voy a echar gasolina, eso sí, que me hace falta, y ahora veremos. There are many wildfires around here, right? Yeah, one in BC, one in Alaska. But close to here there are? Yeah, also. Mount Robson is just like, what, 50 kilometers there? Okay. To the south or? To the BC side. Because I'm going to Banff. Should be better there? Yeah, Banff is good. Yeah, okay. Thank you so much. Yo pensaba que para el sur iba a estar peor, pero por lo visto puede que no. Pero bueno, vamos a comprobarlo porque ya nos queda poco en Canadá. A ver si podemos ver algo más. Ah, mira, esa gasolinera, no sé si la veis ahí atrás. Uy, ¿este qué coño hace? Va en contramanos, nota. Pero si tú querrías por allí, flipado. Madre mía de mi alma. Bueno, la cuestión es que la gasolinera de ahí atrás, no sé si la habéis visto, pero estaba quemada. A lo mejor es de los incendios que hubo aquí el año pasado. Bueno, vamos bajando hacia Banff. A ver qué nos encontramos por el camino. No, hombre, mirad qué locura. Está todo quemado. Estamos aquí a la salida del pueblo y está todo quemado entero. Aquí en Canadá tienen un problema gordo con el tema de los incendios forestales, que por otro lado es normal porque está lleno de bosque. Pero en todo este viaje por Canadá he pasado por un montón de sitios en los que los bosques estaban quemados. Nada, mirad qué destrozo, ¿eh? Que por cierto, un dato interesante sobre los incendios en Canadá es que cuando los incendios son, no aquí, cuando son en mitad de la nada y no hay ninguna población cercana, los dejan correr a su aire. Simplemente hacen cortafuegos cerca de las poblaciones para que no se acerquen a las poblaciones, o los intentan extinguir cerca de las poblaciones. Y esto tiene dos razones. La primera es para que el bosque se regenere. Es una manera de que el propio bosque se regenere, y para ello es como un ciclo normal que tiene que tener bosque, de se quema parte, vuelve a salir y no pasa nada. Pero luego también, evidentemente, es porque no pueden extinguir todos los incendios que hay aquí. O sea, hay zonas que están súper aisladas, en las que hay incendios. Muchas veces a lo mejor por una tormenta cae un rayo, se incendia un árbol y ya se incendia todo. Y evidentemente con la cantidad de bosque que hay en Canadá y lo grande que es Canadá, muchas veces es imposible extinguirlo. Pero el problema es cuando pasa pues aquí, cerca de las poblaciones, que esto está arrasado. Y mira las montañas ahí atrás con el humo, que es que no se ven. Una pena, la verdad. Lo del año pasado en Jasper fue una auténtica tragedia para la zona. Breaking news tonight, a wildfire that has been threatening the town of Jasper. Crews are still working to put out fires that have already... La noche del 22 de julio de 2024, una tormenta azotó el lugar y un rayo provocó un incendio que se propagó rápidamente debido a las condiciones meteorológicas y del terreno. 25.000 personas fueron evacuadas, más de 32.000 hectáreas, lo que equivale a media ciudad de Madrid, quedaron calcinadas y un tercio del pueblo de Jasper fue engullido por las llamas. El incendio no se declaró bajo control hasta el 7 de septiembre, por lo que fueron casi 50 días de lucha constante contra el fuego. Por suerte, la zona más al sur, hacia donde nos dirigimos y que es tan importante y emblemática para Canadá, se salvó de las llamas. Y bueno, yo voy sin plan. En realidad creo que voy a acampar esta noche porque por aquí los hoteles son carísimos, pero nivel, o sea, $300 la noche o 200 y pico dólares la noche, los cuales no pienso pagar.
Así que acamparé, lo que pasa que es un coñazo acampar con este humo porque ya os digo que es que cuesta hasta respirar en ciertos puntos. Pero bueno, mientras no acampe al lado de un incendio, debería estar todo bien. ¿Y dónde voy a acampar? La verdad que tampoco lo sé. Ya veremos. A ver si para el sur la cosa está, aunque sea un poquito mejor. Rampart Creek. Parece que aquí hay un camping. Ya se está haciendo de noche. Entonces creo que no me queda otra. Son ya las 9 de la noche. Así que a ver si encuentro algo. Lo que no sé yo si los campings de por aquí se puede poner la tienda o son solo para caravana. No me acaba de quedar muy claro. Oh, full, complete. Necesito encontrar un sitio para acampar, porque estamos en un parque nacional y la multa por acampar libremente aquí no me la puedo permitir. Así que más me vale encontrar una solución. Qué p***da, ¿no? Pues esto es lo que me estoy temiendo, que es muy tarde y puede que estén todos los campings cogidos. Y a ver qué hago yo, si me quedo sin camping. Voy a mirar por si acaso, por si las moscas. Pero bueno, supongo que si lo pone ahí, será por algo. Vale, parece que la tienda sí que se puede poner. Ah, pero mire, esto está libre. Pues aquí me voy a acoplar. La verdad que no tengo ni idea de si aquí hay que reservar, si no. No tengo ni idea. Pero es muy tarde y me conviene acampar donde pueda. Y donde puedo ahora mismo es aquí. Ay. Pues una pena lo de la carretera, que esté todo lleno de humo. Se veía espectacular. O sea, no se veía espectacular, pero se intuía que es bastante espectacular. Y con las cámaras creo que se ha podido ver poco. Ya lo siento por eso. Pero bueno, a ver si mañana por la mañana veo algo más y os lo enseño. Ahora me toca acampar. Creo que mañana ya va a tocar buscarse un hotel, darse una duchita y esas cosas. Y de aquí ya nos vamos a ir para Estados Unidos. Lo bueno es que he podido avanzar bastante estos últimos días. Ya sabéis, tenemos que llegar a Chicago. Y creo que de aquí ya vamos a ir a la última ciudad de Canadá, una pasada rápida por allí, y nos vamos hacia Estados Unidos. Y creo que la zona de Estados Unidos por la que vamos a entrar parece que también tiene paisajes bastante bonitos. Espero que sí. Be still, my darling. All is well, my darling. Your anxious heart may well be slow. Oh, it weighs you down deeper than you know. Yeah, it weighs you down deeper than you know. Buenos días desde algún punto cerca de Jasper. Hoy creo que es la última acampada que me he pegado en Canadá. Y ahora nos toca irnos para Estados Unidos y cruzar la frontera. Will meet our bodies, but you'll never touch my soul. If you are afraid, the heavens don't let go. Ya sabéis que tenemos que llegar a Chicago. Aún estoy bastante lejos. No sé exactamente cuántos kilómetros. No tengo ahora mismo internet aquí, no hay cobertura. Entonces no puedo mirarlo. Pero sé que estoy bastante lejos todavía de Chicago. Pero tengo que correr porque me quedan 3 o 4 días para llegar. Así que me tengo que meter mucha prisa. No me gusta viajar con prisa, pero bueno, va a merecer la pena porque el plan que tenemos en Chicago es el plan épico. Así que nada, ayer acampé aquí y hoy el cielo parece que está un poco mejor. Ayer cuando llegué estaba todo lleno de humo de los incendios, pero hoy el cielo está un poquito azul, no sé si lo apreciáis, pero bueno, está un poco mejor que ayer, aunque sigue habiendo bastante humo de todos los incendios.
y parecen nubes, pero no lo son. Son humo de los incendios. Espero que hoy podamos ver algunos paisajes espectaculares que hay por esta zona, porque ya que Canadá nos ha dejado paisajes tan épicos durante todo el recorrido, espero que para despedirme de Canadá pues pueda tener buenas vistas también. Ahora me voy a acabar de tomar café, voy a desayunar algo, voy a recoger y voy a la última ciudad que voy a visitar en Canadá, que es Calgary, creo, que es la ciudad que está más cerca de aquí. Voy a pasar por un hotel, voy a pegarme una ducha y luego ya de ahí tiramos por la frontera. A ver cómo se da la frontera esta vez. Que ya sabéis, siempre en la frontera, un poquillo de jaleo. Pero no debería estar todo bien. Vamos a verlo. Hoy para desayunar, avena otra vez. En verdad estos paquetitos rentan, ¿eh? A ver si llegando a Estados Unidos el tiempo cambia y empieza a hacer un poquito de mejor tiempo. Porque aquí ya el invierno está encima. Vale, vámonos. Creo que la he liado parda. Ayer cuando llegué estaba todo oscuro y ponía que el camping estaba completo, pero dije, bueno, hay muchos sitios, ya me extrañará que esté completo. Igual lo tienen ahí puesto desde el día anterior o algo así. Igual me equivocaba. Me acabo de dar cuenta que aquí ponía reservado, pero claro, yo cuando entré ayer por la noche no lo vi. Y ayer por la noche un coche, o bueno, sería una van grande, porque hace mucho ruido, paró aquí delante. Yo estaba ahí ya medio dormido, dije, a saber, estoy aquí durmiendo y no me rayé. Y a lo mejor eran los que lo habían reservado. No lo sé, pero bueno, por si acaso, vámonos rápido, por si vienen para no molestarlos más. Si los que vinieron ayer eran los que habían reservado, se cagarían en mi vida, vamos. Vale, vámonos. Antes de que nos digan algo. Creo que tengo que salir por aquí. Creo que aquí la gente se acopla durante días, ¿eh? Este tiene aquí su casa montada, vaya. Bueno, mirad, parece que hay menos humo hoy. Sigue habiendo, no sé si en la cámara se aprecia, pero sigue habiendo humo, pero bastante menos de cuando llegué. Vamos a ver de todas maneras por ahí delante, que es para donde yo voy. Ah, no, por allí está el cielo azul, ¿eh? Esta zona, aunque está bastante al sur, hace fresco, la verdad. Porque como está rodeada de montaña, hace fresquete. Quiero ya llegar un poco al calorcito. No hacen falta 30 grados, pero 25 estarían de lujo. A ver, Juan, échate para el lado. Juan, échate para el lado. Juanillo. El paisaje aquí es increíble, ¿eh? Está lleno de montaña, agua turquesa en los lagos, pero súper azul. Es una locura. Está muy bonita esta zona. Mira esta zona, qué espectacular, con la montaña gigante ahí, el lago azul y el glaciar allí al fondo, ¿eh? Se siente raro después de tantas semanas de estar en pueblos pequeños y por ahí perdido por la montaña, llegar aquí a una ciudad grande, ¿eh? Hemos llegado a Calgary, última ciudad por la que pasaremos en Canadá para hacer una corta pero necesaria parada después de varios días de acampada, para ahora sí despedirnos de este increíble país.
Bueno, nos vamos de Calgary. He estado por aquí haciendo una pequeña parada estratégica. No he grabado nada porque la verdad que creo que no había nada que grabar. Es una ciudad sin más y la verdad es que creo que tampoco tiene gran cosa interesante. Así que nos vamos. Sigo a contrarreloj hacia Chicago. Me quedan muchos kilómetros. Estoy muy lejos y voy apuradísimo. Pero ahora lo importante es que tenemos que ir a cruzar la frontera. Y espero que no haya ningún problema con eso. Hemos llegado a la frontera. A ver qué tal se da. Siempre hay un poco de nervio. Ya sabéis que las fronteras siempre pueden venir con sorpresa, pero en esta ocasión nada puede salir mal. Hay que llegar a Chicago sí o sí. Y en el próximo episodio os contaré por qué.